Bueno, les decía que las identidades es una palabra que da como el ser de algo, ¿no? Su carácter de algo. Entonces, bueno, usamos el término de identidad trigonométrica para referirnos a cualquier ecuación trigonométrica sin importar los valores que tomen sus literales. Una identidad trigonométrica es igual entre expresiones que involucran funciones, lo que les decía. O sea, la identidad puede ser para las razones como para las funciones trigonométricas. Es la misma característica, ¿sí? La identidad. A partir y que se dice es una igualdad entre expresiones que involucran funciones trigonométricas y que es verdadera para todos los valores de la variable o ángulo en los que están definidas. A partir del teorema de Pitágoras podemos derivar identidades fundamentales o básicas y a partir de estas otras generalmente denominadas auxiliares. A ver, vamos a ver ahorita identidades trigonométricas básicas, ¿sí? Va a haber otras identidades que yo no sé si vamos a tocar al final algunas más, pero estas son las básicas, las que vamos a ver el día de hoy. Y más adelante van a haber otro tipo de identidades, sobre todo los que vayan a ir al área de exactas. Bueno, todo parte rápidamente del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tenemos dos ángulos, el ángulo beta y el ángulo alfa. Y aquí ya hemos visto sus razones trigonométricas para seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿ok? Y vemos que para el seno de beta, lo mismo, ¿sí? Compartíamos la clase pasada que el seno de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, era igual, ¿sí? Eran funciones, perdón, inversas cuando estabas en el seno de beta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que en el seno de alfa era igual a A sobre C, en el seno de beta es igual a B sobre C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alfa, cateto opuesto es A, y en beta, cateto opuesto es B. En alfa, cateto adyacente es A, y en alfa, y en beta, cateto adyacente es A, perdón, y en alfa, cateto adyacente es B. Ya le hemos estado viendo este tema, pero bueno, vamos a pasar acá. Rápidamente vamos a sacar algunas identidades, básicas. Por ejemplo, ¿qué identidades, si igualamos esto, ¿cuál de esta es igual con la de abajo? ¿Alguien me puede decir cuál de las funciones de arriba es igual a la de abajo? Por ejemplo, el seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿no? El seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿no? A sobre C y A sobre C. Por lo tanto, podemos decir que esto ya lo vimos la clase pasada, que el seno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? En otra tenemos igualdad.
En el coseno de alfa y el seno de beta. Coseno de alfa y el seno de beta, ¿no? Seno de beta. Son iguales. Eso, pongo primero alfa porque por lo regular el primero es alfa. Primero se toma el ángulo alfa y luego el ángulo beta. ¿Qué otro tenemos igual? ¿Tangente es igual a alguno? ¿Hay algún A sobre B aquí? A la cotangente, sí. Tangente es igual a la cotangente. Tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. ¿Alguna más? ¿Cosecante se parece a alguna? ¿C sobre A? No hay C sobre A acá, ¿verdad? No. Entonces la eliminamos. Y acá abajo hay otro C sobre B, Sí. secante de alfa y cosecante de beta, ¿no? ¿Hay un B sobre A? Sí, Cotangente. la tangente Tangente de de beta. ¿Cuál fue la que borramos? Dijimos que secante con C sobre B con cosecante, ¿no? Y cotangente con B sobre A, tangente. Nos queda aquí la cosecante de beta y nos queda la secante de beta. Aquí hay un error, ¿no? Secante de beta es cateto, no, sí está bien, adyacente sobre hipotenusa y la cosecante de alfa, la cosecante es cateto adyacente, eso sí, está bien. ¿Están viendo lo que? A ver, es que me salí a otra y luego se atora y ya no está. Bueno, ¿vieron? Así es como sale, vean en su libro, en la página 147. Dice, identidades de ángulos complementarios del ángulo alfa con beta. ¿Por qué alfa con beta? Porque alfa con beta, ¿cuánto les da alfa y beta? ¿Cuánto da alfa y beta aquí? 90 grados. Porque beta y los ángulos internos son 180 grados.
¿sí? Aquí hay un error. Aquí es H, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces aquí es hipotenusa C sobre cateto adyacente A. Entonces aquí es C sobre A. Y también son iguales ya, ¿no? Estas son identidades trigonométricas básicas. Aquí, ¿cómo nos quedaría? Es que, miren, si se dan cuenta, estas de acá abajo son las mismas de arriba, solo que con el ángulo volteado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál tiene el seno? Por ejemplo, aquí secante de alfa es igual a cosecante de beta, ¿no? Acá es cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. Y aquí la cosecante de alfa es igual a la secante de beta. ¿Ok? Y tenemos, estas son las primeras identidades trigonométricas básicas. Vamos a pasar, son tres tipos básicas, serían estas. Vamos a ver las identidades trigonométricas básicas, pero ahora las recíprocas. Identidades recíprocas. Sabemos que la cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la inversa de la cosecante? 1 sobre el seno, ¿no? Habíamos dicho, ¿sí? 1 sobre el seno. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Aquí lo podemos ver cómo se voltea la H para arriba y la CO para abajo y así sucesivamente. Entonces, la inversa de la cosecante es 1 sobre el seno, la inversa de la secante, la recíproca, perdón, de la secante, la recíproca, porque la inversa habíamos dicho ya que la inversa de la cosecante no es el 1 sobre el seno. La inversa de la cosecante, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La clase pasada, ¿cuál dijimos ahora que era la inversa? Seno menos 1, ¿no? Así es. Así es. Seno a la menos 1. Entonces, esta es la inversa. Ahorita no queremos ver la inversa. Estamos viendo la recíproca. La recíproca, les comenté que era 1 sobre el seno. En este caso, la recíproca de la secante sería 1 sobre la cosecante y la recíproca de la cotangente sería 1 sobre la tangente de alfa. Ahora,
¿Qué pasa si despejamos el 1? El seno de alfa está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. El coseno de alfa está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Y la tangente de alfa está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Aquí le podemos poner así, o un punto, o dejarlo sin nada, no importa. Cuando las dos razones están juntas, se están multiplicando, ¿sí? Entonces ya sabemos que estos se están multiplicando. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Entonces ya sabemos que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno. Ya sabemos que la secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno y que la cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente. Estas son las identidades recíprocas. ¿Ok? Bueno. Identidades de cociente. Aquí de hecho el libro nos dice que comprobemos, es en la parte práctica, nos da primero esto y luego dice que comprobemos. Pero, a ver, vamos a ver, nos dice que la tangente de alfa es igual al seno de alfa por la cosecante de alfa. Vamos a ver si es cierto. Si tenemos aquí el seno de alfa y la cosecante de alfa, se llama de cociente porque es una división, ¿eh? Por eso se llama identidad de cociente. Si dividimos el seno de alfa sobre el coseno de alfa, tenemos que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si aplicamos ahí la famosa regla del sándwich, la hipotenusa se multiplica con el cateto opuesto y el cateto adyacente se va a multiplicar con la hipotenusa de acá. ¿Sí? Una hipotenusa arriba, otra hipotenusa abajo. Decimos que es igual a 1, que se elimina, pero les he dicho que no se elimina, que esto significa que es igual a 1 y a la hora de multiplicarlo nos da lo mismo. Todo número variable multiplicado por 1 te da el mismo número y variable. Entonces nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y a qué es igual el cateto opuesto sobre cateto adyacente? A la tangente, ¿no? Entonces, por eso decimos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Ahora, si tenemos aquí coseno de alfa, perdón, cotangente de alfa dice que es igual al coseno de alfa sobre el seno de alfa. Vamos a ver. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Aplicamos la regla del sándwich. Entonces el cateto opuesto se multiplica con la hipotenusa de acá abajo y y la hipotenusa de acá se multiplica con el cateto opuesto. Igual. Hipotenusa arriba, hipotenusa abajo, la eliminamos y nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente sobre cateto opuesto es igual a la cotangente. Y así comprobamos que la tangente de alfa es igual al seno sobre el coseno. La tangente es igual al seno sobre el coseno y la cotangente es igual al coseno sobre seno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto?
¿No? ¿No? No. Perdón, es que me están abriendo. Bueno, continuamos. Vamos a ver las identidades pitagóricas. Identidades pitagóricas. Ya vamos en la página 148. Ya ven cómo el libro, si ven en la página 147, cómo el libro en un tri se los pone, ¿verdad? Pero ya vimos que tiene su ciencia. Fíjense que también nos habla aquí de la tangente de alfa. Y la... que es otra identidad, la tangente de alfa. Pero bueno, ya vieron cómo salen las identidades, ¿no? Ya vieron, porque ahorita les voy a pasar al final. Estos son formularios que luego vienen. Los pueden encontrar en cualquier formulario como estos. Este es un formulario de identidades y este es otro. Y así pueden encontrar muchos formularios. De hecho, hay más completos. Hay más completos que estos. Por ejemplo, que lo van a utilizar por lo mismo. La gente que vaya a estudiar el área de las ciencias exactas. Por ejemplo, miren, este es una identidad, esto es un... Estas son las identidades que estamos viendo ahorita. Estas no las vamos a ver ahorita, porque ya no son básicas de las 7 a las 12. Estamos viendo las primeras, que son las básicas, ¿no? Pero si se dan cuenta que hay más identidades. ¿Sí? Y así hay mucho formulario de identidad trigonométrica. Bueno, vamos a entrar a las pitagóricas. Bueno, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Ya sabemos que B y A son catetos. Tenemos el ángulo alfa. Tenemos aquí el ángulo alfa. Y sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Chicos, se me va a acabar el tiempo. Voy a pausar para mandarles una nueva clave. ¿Sí? Para que no se me corte la mitad. Para que no se me corte y podamos terminar, ¿no? Porque si no ahorita, sí, ya sé que tiene otra clase, pero hasta la 1 y faltan 20 minutos. Así que les voy a mandar y volvemos a entrar.